Hola, ¿qué tal? Bienvenidos esta vez a una nueva entrevista de Guacamaya. Hoy tenemos el placer de contar con Feliciano Reina. Él es arquitecto venezolano, activista por los derechos humanos y fundador de Acción Solidaria, que fue una de las primeras fundaciones que tuvo atención telefónica para personas con VIH-Sida en Venezuela. También en 2017, ganador del premio La Llama de la Esperanza de Amnistía Internacional y en 2023 del Martin Engelbald de Suiza, que algunas personas lo catalogan como una suerte de premio Nobel de los derechos humanos. Feliciano también hace vida en el Foro Cívico, un espacio de articulación y encuentro de la sociedad organizada en Venezuela, y actualmente también forma parte, desde hace pocas semanas, del programa para la paz y la convivencia democrática en el país. También ha tenido interlocución con Naciones Unidas y otros organismos internacionales para atender la emergencia humanitaria en el país. Feliciano, gracias por acompañarnos hoy. Es un placer contar contigo. Muchísimas gracias, Luis Alejandro. Para mí también un gusto estar compartiendo contigo. Gracias por recibirnos hoy acá en la sede de Acción Solidaria. La primera pregunta que te quiero hacer es precisamente esa, ¿no? ¿Cómo llega Feliciano Reina al trabajo humanitario y cuál es el trabajo que hace Acción Solidaria en el país desde hace unas cuantas décadas? Sí, mira, nosotros empezamos en el año 95, acabamos de cumplir 30 años, en un momento en el que había algunos vacíos, ¿no? Ujú. Entre las organizaciones que habían empezado ya a trabajar en el tema. Además, en un momento en el que no solo en Venezuela, sino globalmente, el lema era el silencio es igual a muerte. Estaba completamente, vamos a decir, tratado de una manera entre oculta por un lado y por otro lado con muchísima carga estigmatizante, ¿no? El tema del VIH. Pero eso, había unos vacíos importantes y quizás el mayor era que ya en ese año 95, a mitad de año, en una conferencia internacional, aparecen las investigaciones sobre el uso combinado entre algunos antirretrovirales de los que ya se disponía. Y ese uso combinado estaba dando unos resultados muy importantes para las personas con VIH. Y esos antirretrovirales a su vez estaban disponibles en Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Es decir, que estábamos vamos a decir, muy a distancia todavía de que las personas con VIH aquí pudieran tener ese acceso. Así que creamos un mecanismo para hacerles llegar los tratamientos que fue muy impresionante porque durante más o menos un año, todas las semanas, personas con VIH que sabían que teníamos el mecanismo para obtener esos antirretrovirales en Estados Unidos, llevaban a casa los dólares en efectivo. Eran tiempos de control de cambio, cuando el gobierno de Rafael Caldera, en ese año Ujú. 95-96, y después, todas las semanas, después de que una persona querida, voluntario en Miami, compraba esos antirretrovirales con récipes de especialistas de aquí, Claro. entonces venía con otro voluntario, otra voluntaria, en un vuelo los antirretrovirales. Eso duró todo ese periodo, pudimos facilitar tratamiento a unas 250 personas durante más de un año, y de las cosas interesantes que van apareciendo cuando uno teje esas redes es que quien nos facilitó la entrada en Estados Unidos fue un grupo de el Hospital Mercy de Miami, que estaba manejado por religiosas católicas Wow, imagínate. y que tenían un servicio de atención para personas con VIH, como digo, en ese periodo en el que el lema era ese, silencio igual muerte, pues Ujú. estaba todo muy cubierto por ese manto de silencio y provocando muertes por También había una suerte contagios. de estigma, ¿no? Hacia las personas. Eso también imagino que había como una suerte de prejuicio con ese tema. No, Absolutamente, sí. sí, Por eso fue tan increíble que por allí pudiéramos entrar a partir, además, de que mi papá, ya le iba a decir ujú. mi viejo, como le decía, estaba trabajando como voluntario con ellas porque ese mismo año, en julio, había muerto quien en ese momento era mi pareja, Rafa, por, por el tema del SIDA. Así que fue una entrada tardía. Yo estaba cumpliendo a fin de ese año los 40 años y, y digo que siempre me maravilla cuando veo personas mucho más jóvenes entrando en el terreno de la defensa de los derechos humanos, su promoción y ahora también en la acción humanitaria desde 2016 para acá. Pero bueno, así fue el inicio y después poco a poco, por supuesto, ampliando el campo de acción de la organización. Claro. Posteriormente, bueno, Venezuela ha vivido etapas de crisis
especialmente en el área de salud también, desde el año 2015 aproximadamente. En tiempo reciente, el gobierno de Delcy Rodríguez también anunció un plan de organización de hospitales. Eh, Acción Solidaria ha dicho cosas al respecto, pero me gustaría que nos dieras tu visión de lo que debe hacerse o de las propuestas que tienen ustedes respecto a un tema tan delicado como la salud, ¿no? Que ha sido tan reseñado por organismos internacionales en Venezuela, propiamente por la crisis humanitaria, por toda la situación de los hospitales públicos y del poco acceso a la salud que tienen hoy los venezolanos, incluso por términos de poder adquisitivo, ¿no? Que han estado planteando ustedes al respecto. Sí, ahí aparece, Luis Alejandro, un tema muy importante y que creo que en todo lo que llevó a lo que en algún momento dado llamamos emergencia humanitaria compleja, Ujú, quizás ya deja de ser emergencia porque ya tiene unos años claro. instalada la situación de necesidad humanitaria, sería una crisis a estas alturas, pero ese tema es el de la corrupción, Ujú, porque todavía hasta ya hacia 2019 había una serie de mecanismos en el ámbito de la salud que funcionaban. ujú, Nosotros mismos, un grupo de organizaciones, creamos una red llamada Codevida, que era la ujú. coalición de organizaciones por los derechos a la salud y la vida, con organizaciones más allá del VIH, ¿no? Mujeres con cáncer de mama o sobrevivientes, personas trasplantadas, personas con hemofilia. Y, y pudimos hacer algunas gestiones entre Ministerio de Salud, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Defensoría del Pueblo, Organización Panamericana de la Salud. Le Ujú. hicimos en un momento, de hecho, la única, en aquel momento, protesta que se le había hecho a la Organización Panamericana de la Salud en todas las Américas, diciéndole que ellos tenían una responsabilidad también con la salud en el país. Pero lo cierto es que en 2019 empieza una supuesta remodelación nacional de hospitales. Ujú, Creo que eran unos 52 al mismo tiempo y sí. eso 10 años más tarde no había ningún avance en esas remodelaciones, unas cosas parciales aquí y allá, que fue un tema muy dramático y fue parte de algunas de las expresiones de la corrupción, ¿no? En la que incurrieron, por supuesto, personas que estaban en la función pública. Entonces ahí comienza un deterioro sostenido porque recuerdo que en algún momento, un poco después, hablando con una viceministra de salud, nos decía, bueno, pero ustedes entienden que como no hay recursos, la salud no puede ser universal, y le decíamos, pero es que, mire, doctora, venimos de una situación que pasó con esta restauración de hospitales y todo esto. Entonces, bueno, ahí se fue parando y desafortunadamente sí, fue degenerando en un daño a la estructura misma hospitalaria de distintos niveles, ¿no? De los grandes hospitales y de atención en otros terrenos. Recordemos también que se va creando barrio adentro. Hay una declaración de el entonces presidente Chávez en la que dice que él reclama que de los módulos que se habían planificado, solo la mitad había llegado a construirse y que solo la mitad de esa estaba operando. Es decir, él mismo hace allí un llamado de atención muy Ujú, importante. Pero bueno, esos eran unos recursos que se estaban poniendo en un sistema paralelo al del, vamos a decir, el de la salud pública y el de la seguridad social. Así que eso se mantuvo. Entramos en el momento muy complicado ya de lo que empezamos a definir como emergencia humanitaria compleja, que fue 2015-16. Y claro, llegamos a hoy con ese deterioro sostenido de muchos años de desinversión, de desafortunadamente pérdida de un personal capacitado. sí, Eh, porque la migración ha mermado una parte muy relevante del personal sanitario en el país, ¿no? Lo vemos en países como Chile, en España incluso, que han Efectivamente, migrado. en análisis que hemos hecho con una plataforma de organizaciones Ujú, eh, muy importante que ha hecho estudios en el terreno con encuestas de hogar, nos daba que más o menos un 70% de personal médico ujú, especializado y de personal de enfermería había dejado el sistema de salud pública entre la migración, ujú, la salida del país y también la ida a otros sectores porque bueno, el tema salarial sí, no claro. estaba alcanzando. Y después se fue perdiendo capacidad también con equipos de todo tipo, desde los que tienen que ver con laboratorio hasta para hacerse una prueba de sangre, hasta los más sofisticados, ¿no? Y parte del drama que eso trae es que entonces alguien que va a la salud pública esperando alguna atención le dicen bien, pero traiga esto, esto, esto y esto de fuera.
y entra el tema del llamado gasto de bolsillo, que es que no lo tienes y entonces no puedes tratarte en ese hospital público hasta que Sí, no claro. lleves los insumos. Así que sí ha sido vamos a decir, es un reto inmenso. Ujú. Supongo que hay quienes sí tienen digamos, sus investigaciones en términos de la inversión para recuperar todo esto que se ha perdido. Y ojalá que efectivamente sea posible, imaginando ya algún influjo de recursos importantes para el país que se puedan orientar hacia el sistema de salud y el educativo. Son dos áreas bueno, además, por supuesto, los servicios públicos, ¿no? O Claro, sea que claro. todo Van de la va mano. combinado, efectivamente. Sí. Sí. En tu condición de activista de derechos humanos, además eres parte de la sociedad civil organizada, como lo comentábamos anteriormente. Hay un elemento que hemos visto de discusión de una sociedad civil o sociedad organizada, de verdad, el término es un poco a veces genera hasta conflicto, eh, sobre la presencia o no por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Venezuela, ¿no? Y también el gobierno nacional, en muchos casos, a veces también ha tenido una actitud hostil hacia la presencia de ese tipo de organismos en Venezuela, otras veces las ha reconocido. Quiero preguntarte, además de tu posición, que ha sido muy clara, en favor de esto. ¿Por qué eso es importante? O sea, ¿por qué es importante que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos esté presente en Venezuela y cómo avisoras su rol en este nuevo contexto que parece que está viviendo el país? Sí, la verdad es que como dices, Luis Alejandro, yo he estado entre quienes abogan porque el personal de la Oficina del Alto Comisionado esté en el país y no solo eso, sino que ojalá sea posible instalar una oficina formalmente ya, ¿no? No Ujú. solamente que se le dé entrada al personal, sino que haya una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en ¿Qué Venezuela. importancia tendría eso y qué hace falta para que eso ocurra también? Porque es un tema relevante. Creo que de las cosas más importantes es que le da estabilidad. Ujú, No puedes en un momento dado, o no deberías, quizás ujú. lo puedas hacer, pero no deberías como gobierno decir, bueno, se van de Venezuela de hoy para mañana, tienen X horas para abandonar el país. Le da una entidad allí y un estatus diferente, ¿no? Pero es que además, si de verdad uno quiere resolver problemas de fondo, tiene que ser posible escuchar a quienes están levantando las señales de alarma. Ujú. Y desde el espacio de la oficina del Alto Comisionado, como también cuando uno mira al sistema interamericano de derechos humanos y bueno, el sistema universal, pues la oficina del Alto Comisionado, relatorías y todos Relatorías. otros procedimientos especiales, eh, están allí justamente para a partir de un análisis riguroso de lo que está ocurriendo en el terreno, alimentación, niñez y adolescencia, libertad de expresión, tantos otros temas, eh, puedan eso, prender las señales y decir, mira, que hay unas áreas que exigen atención inmediata, como también, y lo hemos visto, que si hay avances, lo dicen, porque de eso se trata también actuar responsablemente. Así que, digamos, al final van sirviendo para ir orientando también acciones aquí en Venezuela, ojalá, y en los países donde están. Generan incomodidad, por supuesto, porque seguramente a ningún gobierno le parecerá muy fácil manejar que en algún informe aparezcan, digamos, en el escrutinio que se hace, algunos señalamientos muy claros, muy fuertes sobre situaciones que exigen atención, y eso ha pasado aquí en el país, Sí, claro. con los temas de personas detenidas, detenciones arbitrarias, el tema de torturas y tratos También crueles, que está el además informe de la misión de determinación de hechos, o eso sea, mismo. son informes duros respecto a la situación de derechos humanos en el país. Pero a los que hay que prestarles atención, al Ujú, final lo que hacen es que, vamos a decir, desprovistos de un interés, de una particularidad política legítima, por ujú. supuesto como es, pero desde un análisis riguroso de lo que significa la dignidad humana, las cosas que deben funcionar para que las personas puedan disfrutar de verdad, ser titulares de derechos, bueno, entonces lo van señalando. Ahora, yo espero realmente, digamos, parte de en lo que he estado, como tú Ujú, decías bien, es en que sí estén en el país, que se les dé plena entrada. Hubo un acuerdo firmado con ujú. Michelle Bachelet que nunca se hizo público,
pero que sí sabemos que contenía, porque además en algún Ujú. momento he hablado con ella, y después aparecieron también otros documentos, ¿no? En el examen periódico universal y esto, en los que se garantizaba que pudieran ir a, por ejemplo, a las cárceles, Claro. entrar a las cárceles en cualquier lugar del país. Eso sigue siendo muy relevante, muy importante. Ir a zonas remotas, qué está pasando con población indígena, cuáles son los temas ambientales. Y después, por supuesto, muchos otros que, como tú decías, atañen a sociedad civil. A mí me gusta hablar de eso y de organizaciones de sociedad civil. Ok. Al final son aquellas que resultan justamente de un colectivo que va organizándose en función de algunos temas de interés, ¿no? Ujú. Entonces, claro, también van señalando aquello que afecta a la sociedad que se organiza alrededor de esos intereses comunes, es decir, a las organizaciones de sociedad civil, porque esa voz que pueda escucharse desde la sociedad civil, junto con toda esta documentación, también al final termina siendo un faro para quien está ejerciendo el poder. Si están levantándose voces desde distintos sectores, hasta en las comunidades organizadas, que están diciendo que tienen problemas con la basura, con el agua, incluso con los abusos a veces de los grupos que están como de poder en ese espacio, incluso Sí, claro. comunitario, todo eso al final uno diría que importante sería escuchar esas voces y que pueda esto orientar la función pública, ¿no? Así que, Claro. de nuevo, volviendo al tema, yo sí creo que es muy importante que estén y ojalá que se abriera más a recomendaciones que se han hecho en el examen periódico universal, las visitas Ujú. al país de esos procedimientos especiales de distintos temas. Y por otro lado, bueno, como se ha dicho, del sistema interamericano también, ojalá Venezuela volviera muy pronto a ser parte del Sí. sistema después de que hace unos años denunciara la convención, ¿no? Sí, hay un inciso que quiero hacer, como que Michelle Bachelet ahora es candidata a la Secretaría General de la ONU, pero también las Naciones Unidas están en un proceso de elección de su nuevo secretario general, ¿no? Sí, En donde hay dos latinoamericanos incluso. sí. No sé si tienes alguna expectativa respecto a eso para el tema de Venezuela, con lo que acabas de mencionar, quizás brevemente para poder cerrar el tema de Naciones Unidas. Sí, fíjate, entiendo que toca a nuestra región y Ujú. lo que me parece interesantísimo y escuchaba en estos días a Bachelet un poco Ujú. con sus planteamientos y después a la de Costa Rica, siento en Sí, este momento Griezmann, no, Griezmann. Griezmann. Y No, está Grossi también, exacto, de Argentina. pero me gustó mucho vamos a decir, su Ujú. postura, trae mucha experiencia y creo que para Venezuela, para nuestra región, Ujú. para Venezuela puede ser también muy, muy importante y incluso como para, vamos a decir, para perder esas desconfianzas que hay Ujú. con el sistema Multilateral. internacional, ¿no? Sí. Bueno, hubo reclamos con el tema del informe después de los resultados de las elecciones de 2024, Ujú. pero igual eso uno esperaría que no signifique ruptura, sino la posibilidad de hacer conversaciones y expresar, por supuesto, las diferencias muy grandes, pero sin cerrar la puerta. El tema del multilateralismo en este momento, además de país, Ujú. yo creo que es importantísimo. Claro. Fíjate, hay un planteamiento que genera mucho ruido en la opinión pública venezolana, ¿no? Tiene que ver con, a veces, con, por ejemplo, la organización en la que haces parte, ¿no? El Foro Cívico ha hablado de dos polos que se contraponen se enfrentan en Venezuela, ¿no? Mucha gente ha cuestionado esa categorización del conflicto, ese diagnóstico del conflicto. Te quiero preguntar en este momento, 2026, ¿qué vigencia tiene ese diagnóstico para entender la realidad del país y poder avanzar precisamente en este nuevo momento político que parece atraviesa el país? Sí, yo creo que una de las grandes virtudes del foro cívico y que, bueno, es lo que me llevó incluso a formar parte de, Ujú. de este espacio que fue ensanchándose más y más con el tiempo, desde cuando fue 2021, Ujú. em, ha sido esa diversidad de voces que están allí representadas, ¿no? Y además siempre eh, enfatizando en esta idea de que el foro cívico es una expresión más de sociedad civil.
a veces se le señala como que se asume como Ujú. representante de. Como total, una suerte de Claro, magnanimidad. y es tan absurdo Ujú, como justamente lo que hablábamos, si sociedad civil es todo este conjunto de expresiones de intereses de los más diversos, de gente que va organizándose para llevarlos al ámbito público, no hay ninguna de ellas que pueda asumirse como la voz única de esa cantidad de espacios, ¿no? De encuentro y de discusiones y de propuestas, ¿no? En ujú. el ámbito público, como uno supondría que no hay sindicato que pueda asumir la voz del mundo sindical y así en Tampoco general. partidos políticos que puedan abogarse toda la Claro, representación claro, política, ¿no? van llevando sus programas particulares. Claro. Entonces es absurda también esa descalificación, ¿no? Ujú, Pero, digamos, lo que ha sido muy importante dentro de esa gran diversidad y además de ir caminando juntos y creando espacios, incluyendo disensos ujú, importantes, sí, sobre cómo estamos viendo la situación del país, pero al final sí es una manera, creo, además muy pedagógica, de decir, a pesar de todo esto, somos capaces, quienes estamos allí, viniendo de los distintos ámbitos donde venimos, incluso también geográficos, ujú. edades, de hombres, mujeres, eh, áreas de la vida en general, si ha sido posible entonces poder conversar, dialogar, reflexionar en estos diálogos que hubo recientemente Las mesas de convergencia, ¿no? en las mesas de convergencia, efectivamente. Bueno, sale alguna palabra que incomoda y de inmediato es esa palabra y se pierde a lo mejor la riqueza de la discusión, porque puede ser, y quienes estábamos allí, que en algún momento no nos guste el uso de una Ujú, palabra, pero también parte de alguien que se ha dado la tarea de hacer un análisis y dice, bueno, estamos viendo esto ocurrir. Por ejemplo, el tema de la polarización. ujú, Bueno, si hay unos discursos muy, muy extremos, muy intransigentes, para ujú. ponerle también otro adjetivo, que ven la situación del país, de nuevo, desde dos posiciones muy, muy antagónicas. Bueno, en el medio efectivamente existe un mundo que no las ve quizás con ese grado de antagonismo y que está buscando también maneras de poder resolver Ujú, entre los problemas de su vida cotidiana, que son muchos, el problema del ingreso en este momento, de cómo no alcanza para. Nosotros, por cierto, que con esta plataforma que decía, habíamos visto que en 2025 había llegado más o menos el ingreso familiar a unos $237, pero en ese momento, esto fue julio, agosto del año pasado, la canasta alimentaria estaba en $550, y sí, con exacto. todo la familia no llegaba. Pero ese es uno. Eh, Después, digamos, por supuesto, estas situaciones que afectan a una cantidad de familias con las personas detenidas, y qué bueno este proceso reciente de excarcelaciones, el no tener buenos servicios públicos. Entonces, ¿cómo hacer para que estas cosas que hacen que la vida esté tan desestructurada, que exija tanto esfuerzo, puedan mejorar? Digo que ese es un universo muchísimo mayor y que también quiere cambios políticos, por supuesto, Ah, pero las formas en las que lograr esos cambios políticos parecen estar bien, digamos, distantes de ujú, los extremos que dicen muchas veces, o sea, todo o nada. ujú. Y eso al final, en este momento, es lo que nosotros pensamos que no puede y no debe ocurrir, además, para que el país pueda encontrar un rumbo en momentos en los que creo, además, que se abren muchos espacios de oportunidad. Hay un tema importante con el foro cívico y es precisamente una de las razones de más controversia que tienen que ver mucho con la incidencia internacional que tiene este espacio. Ustedes han tenido interlocución con la Confederación Suiza, con la Unión Europea, con varios países de la región, con Naciones Unidas. Eso ha generado todo tipo de debates y de descalificaciones y de acusaciones. Quiero preguntarles qué han planteado ustedes, sobre todo en tiempo reciente, para la situación en Venezuela que podamos conocer. eh, a la comunidad internacional desde el foro, ¿no? Bueno, haya habido, justamente, si las posiciones, Ujú, y diría del foro cívico y de personas que hacemos vida en el foro cívico, porque ujú, otra vez no podría decir, y ahí yo tengo que hacer un mea culpa con ujú, un artículo, una entrevista de fines del año 2024, ujú,
en la que yo, por cierto, decía que me parecía muy importante que hubiera un esfuerzo, a pesar de los resultados de julio, Ujú, de ir a las elecciones de 2025 y ujú, que era necesario promover esa participación, porque con todo y a pesar de los obstáculos, era posible tener espacios para alcaldías, ujú. gobernaciones, Asamblea Nacional, por Sí. supuesto, ¿no? Y recuerdo, no era ni siquiera un consenso dentro del mismo espacio del foro cívico. Ujú. Por eso me digo ahorita, y ya te respondo, No, no, adelante. Luis Alejandro, sobre la incidencia internacional. Es decir, algunos tenemos, por supuesto, una mirada y volviendo a esa situación en particular, hoy es que por ahí hay quienes dicen, bueno, pero estos que dicen que no podemos ir a elecciones hoy, Ujú. decían que se había que ir en el 2025. Sí, sí. Pero claro, porque tenías la posibilidad Ujú. de tener una representación más plural y diversa en espacios de representación de la población venezolana, en la Asamblea Nacional, en Que gobernaciones es y donde se ha alcaldías. discutido la ley de amnistía, toda esa Claro, cantidad de claro, elementos que son importantes para todos los sectores del país, o sea, incluso los que están en el exilio y los que están en Venezuela, ¿no? efectivamente. Pero también eso te diluye un poco, vamos a decir, la Ujú. representatividad no es No, una no, claro, única. exacto. Entonces, si a lo mejor tenías, no sé, en gobernación, en Asamblea Nacional, justamente una representación más plural, bueno, esa también tiene una entidad, bueno, que la pone también a poder medirse, digamos, con las que sean con todo mayoritarias como resultado de la elección del 24, ¿no? Ujú, Pero entonces, claro, si tú planteas algunas opciones, algunas posibilidades dentro de las complejidades del momento que no signifiquen ese todo o nada, bueno, hay quien te quiere oír. ujú. Es decir, que no es solamente que tú lo buscas, es que también te llaman y te dicen, nosotros hemos escuchado sus posiciones, nos parecen posibilistas, digamos, se están Ujú. generando allí posibilidades incluso de participación, de acompañamiento, me estoy refiriendo a esos espacios de comunidad internacional, qué podemos hacer con nuestra presencia, por dónde podemos nosotros también favorecer algunas de estas iniciativas que ustedes proponen. ¿Quién más está en el terreno? Esa es una de las cosas que más hemos dicho. No hay aquí solamente dos polos con los cuales tener interlocución. Ujú. Aquí hay mucho más ocurriendo en el medio, en este país, que de todas maneras, de nuevo, y no es solamente una sola representación, ni siquiera el foro cívico, como decía, está pasando mucho en distintos sectores, mucho también en otras zonas del país. Bueno, escuchen esas voces. Eso es una Ujú. parte importante de lo que hemos planteado, ¿no? Entonces, como decía, afortunadamente hay desde las solicitudes de interlocución, que siempre es muy interesante. Uno puede estar aquí y ahora en Caracas. Mira, nos dijeron que habláramos con ustedes. Algunas de estas visitas que están ocurriendo recientemente también Ujú. de distintos interlocutores que, sabes, hasta, Ujú. hasta de medios y todo esto. Sí, claro. Y después, claro, tienes proyectos efectivamente, y yo creo que fue una situación pública también, que hubo un apoyo de la Unión Europea en un momento dado Ujú. para crear esto que el Foro Cívico ha llamado la Agenda Social y de Sí, Derechos. claro, y incluso en las mesas de convergencia el papel de Suiza, ¿no? Un poco. Exactamente. ¿Y qué tan importante ha sido el papel de esos actores? O sea, porque mucha gente también los ha cuestionado un poco, como, eh, Bueno, bueno, creo que aparte, ¿no? Ujú, pero es así, no, pero tienes razón, pero la virtud que tiene ujú, es que desde donde ellos están, que no son un actor involucrado, vamos a decir, ujú, en esa lucha cotidiana y que al final, vamos a decir, su interés es en el país, en las posibilidades de que superemos todas estas ujú. situaciones muy complejas que estamos y hemos vivido. Entonces, claro, abren los espacios y justamente escuchan otras voces que son parte del conflicto y que el conflicto no hay que temerle en absoluto, más bien es lo que ha estado pasando en una Ujú. situación tan compleja. Bueno, vamos a poner una cantidad como de reflexiones y de voces en esa agenda pública. Así que esos actores internacionales, para ellos es muy interesante saber como complejizar mucho más la situación del país, conocer mucho más qué está pasando y dónde y de qué sectores.
y además incluso saber que hay conversaciones. Lo del mundo sindical es interesantísimo, de venir de unos momentos en los que no había manera de que se acercaran, encontrar que están avanzando, porque es que al final el ingreso del trabajador, de la persona que trabaja, sus reivindicaciones, pues son parte de una agenda común y en la que no queda más remedio que sentarse a conversar para llevar propuestas, por ejemplo, al Ejecutivo o al Ministerio del Trabajo, donde sea necesario. Así que sí ha habido esa labor de Ujú. incidencia como parte del trabajo del Foro Cívico, pero Luis Alejandro es interesantísimo además porque muchos que también han criticado, Ujú. bueno, vale, al final también por proyectos, por invitaciones, por trabajo conjunto, van a actividades en Bruselas, en Ginebra, en Berna, Ujú. en Washington, o sea, al sur, por supuesto, Brasil, Chile. Es decir, no es un alma del foro cívico, es una expresión más de sociedad civil. Hay muchas otras que también están entrando en esos espacios como parte de programas de incidencia internacional. En algún tiempo, hace mucho, en Civicus, yo oí por primera vez la expresión diplomacia ciudadana. Ujú. Ya desde aquel momento yo estuve en las primeras, en uno de, o sea, mi primera participación en su foro Ujú. global en Glasgow fue en 2005-2006 y en ese momento estaban hablando justamente del derecho además Ujú. y del beneficio que puede traer que la ciudadanía común, que somos parte después de organizaciones de sociedad civil, pudiéramos poner nuestras voces en esos espacios internacionales. Así que esa ha sido, digamos, otra parte de esa labor y una vez más que significa también un gran esfuerzo de buscar consenso para que unos pocos, representando este espacio, que de nuevo es muy plural, puedan plantear algunas, digamos, formas de mirar lo que está pasando en el país y otra vez que probablemente no siempre reúna al conjunto en un consenso único, ¿no? Claro. A propósito de eso, usted se incorporó hace pocas semanas al programa para la paz y la convivencia democrática impulsado por el gobierno nacional. Eh, También, evidentemente, ha recibido ataques, ¿no?, de algunos sectores por esa decisión. Y en este momento en particular, el programa ya tiene más de 2 meses andando, o ha cumplido 2 meses recientemente, 3 meses casi, Tres. creo, 3 meses. ¿Qué le motiva a incorporarse en este momento, Feliciano Reina, a este programa? ¿Y qué has encontrado en ese programa? O sea, ¿cómo ha sido tu interlocución especialmente con los miembros del oficialismo que están allí? ¿Has notado receptividad? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué crees que debería generar este programa para el país en unos pocos meses? Sí, mira, la verdad es que uno no puede dejar de pensar que un espacio como este del programa de Ujú. paz y de convivencia democrática resulta de un hecho muy traumático, ¿no? Claro. En muchos sentidos, que fue el del 3 de enero Sí. y que venía de una serie de situaciones también muy graves que ocurrieron en toda la segunda parte del año 2025, desde el maltrato a la población venezolana en Estados Unidos, gravísimo por ese estigma de ser todas Ujú. tren de Aragua, suspensión del tratados El TPS. sí, de protección Ujú. temporal y otros, los reencuentros familiares, después los bombardeos en el Caribe y en el Pacífico, el tema del SECOT, que fue terrible para personas, para esos venezolanos que estuvieron allí. Y bueno, ha habido unos testimonios recogidos, por ejemplo, por Human Rights Watch, que plantean lo terrible que Sí, vivieron, claro. ¿no? Todo eso va llevando, además, como en esta imposibilidad de poder llegar justamente a encontrar unas formas de superar conflictos. El país, por supuesto, afectado gravísimamente por ese bloqueo del transporte de petróleo. Es decir, estábamos en un momento que era realmente muy grave para la población. Pasa lo del 3 de enero y bueno, empiezan a abrirse allí unas posibilidades, unas oportunidades para ver, bueno, a partir de aquí qué aprendemos y cómo podemos transitar el camino a futuro, ¿no? Ujú. Entonces se crea este programa, ahí hay algunas personas que conocía de antes, con las que he tenido
trato, comunicación, Ujú. justamente en esta manera de ver cómo nos imaginamos al país y las posibilidades dentro de sus complejidades, como Michael Penfold, Ricardo Cusano, Ana María San Juan. eh, Hay unas que no conocía de antes. Había tratado, por supuesto, ha sido muy interesante con Larry DeBoe, porque Larry, que estaba en el programa y Ujú. ahora El es fiscal. fiscal general, Ujú. ratificado, pero siempre estuvimos en lados opuestos de la En mesa. aceras Él opuestas. representaba al Estado y yo estaba en las audiencias, por ejemplo, de la Comisión Interamericana, o Claro. recuerdo también una sesión del Comité de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Ujú. Estábamos en espacios distintos, pero esto eh, tenía trato también con Indira Urbaneja, que en el año 2022 Ujú. apoyó una propuesta que yo estaba haciendo de manera pública de Claro. que se permitiera la entrada del Programa Mundial de Alimentos a Venezuela, que en Sí. aquel momento no tenía autorizada esa entrada. En fin, pero sí lo he visto así como una oportunidad de tener un espacio que habría que irlo Ujú. balanceando más. Siempre incluso ha sido una preocupación interna de cómo una mayoría de sus miembros vienen del mundo, vamos a llamarlo oficialista para ponerle Sí, claro. algún término, y mucho menos de un espacio independiente de donde puedo Ujú. venir yo. Y entonces, oye, pero como espacio de interlocución ha resultado realmente muy, muy provechoso. Ujú. Fue como teniendo, un poco por el tipo de reuniones que Claro. se plantearon cuando yo todavía no estaba, yo estaba en España. Regresé el 14 de marzo y había dicho que me interesaba incorporarme, pero en persona, justamente Claro. porque no conocía a la mayoría de las personas que integran el programa. Y bueno, y eso hice a mi llegada, tengo 4 semanas, ¿no? Pero yo imaginaría que una de las iniciativas que tomó y que fue más importante fue haber recibido a familiares de personas privadas de libertad Sí, claro. entre la promulgación de la ley de amnistía y la verdad es que, oye, situaciones muy graves, la valentía de las familias, de las mamás, de las esposas, abuelas, reclamando la libertad de sus familiares. De verdad que sabemos que venimos allí de un terreno de enormes agravios, ¿no? Y dolor, ¿no? Y como Cla- heridas también. Que el Claro, oficialismo también se dé la tarea de como escuchar a esas personas. Algunas personas lo han calificado de un paso, ¿no? Al menos. es que fue, fíjate, ahí se recogieron, Luis Alejandro, Ujú. los datos han sido muy importantes. Hubo más de 353 registros que se hicieron, no de personas, vinieron Ujú. más que esas, pero el grupo se organizó para recoger esos testimonios, para documentarlos bien. Incluso todo el grupo, por cierto, es un trabajo voluntario, ¿no? Estar allí es de manera voluntaria. Claro, claro. Eh, entonces, al recoger esto y después se creó la posibilidad de también poner denuncias en línea, al final se recogieron son 1127 registros Wow. y a eso se le ha venido haciendo seguimiento y hay el interés que yo creo que es importantísimo y estamos ojalá por lograrlo pronto, de que haya una reunión también con organizaciones que hacen una labor de seguimiento tan importante también Ujú. como Justicia, Encuentro y Perdón, Foro Penal, Provea, que también ha recibido tantos casos, Secodap, que maneja el tema también de Ujú. adolescentes que están detenidos urgentes, ha hecho un trabajo importantísimo, y muchas de ellas también con esas personas detenidas que no tienen dolientes, digamos, que son las desconocidas, ¿no? Hay, por supuesto, unos casos muy reconocidos, muy importantes de prisión por razones políticas, Sí. pero hay una serie de otros hechos que también se están recogiendo. Como eso pasó, volviendo al programa, fue así como que, oye, quizás este es un espacio donde vale la pena, es importante, nos van a escuchar, ¿qué podemos ir llevando? Total que ha sido, cuando yo no estuve, una de Ujú. convocatorias muy importantes de recoger, de escuchar primero, es convocar, escuchar, tener esa interlocución y recoger recomendaciones de sectores entre derechos de la mujer, del el mundo del trabajo.
por ejemplo, condominios y asociaciones de vecinos. Hay un trabajo increíble que está haciendo también una de las integrantes que conocía una sola vez, pero la verdad es que es realmente un trabajo extraordinario, que es Lamkin González. Y Lamkin viene también de todo ese trabajo magnífico, Ujú. increíble que había hecho Elías Santana con micondominio.com. Sí, Entonces, bueno, le doy muchísimo valor. Hay tres áreas que para mí son importantes y sobre las que estoy o las que estoy impulsando, ¿no? Como ujú, posibilidades de respuesta, sabiendo que viene toda una deuda. El otro día una reunión muy grande de jóvenes, que ujú, son la del el espacio humanitario. ujú. Ojalá recibamos pronto al equipo humanitario del país. Ahí hay unos alivios muy importantes que pueden producirse para la población desde la respuesta humanitaria, Sí, claro. que además cuenta con más de 120 organizaciones desplegadas por todo el país, junto con las agencias del sistema. Después está el tema normativo, que sabemos que leyes como la de fiscalización implican Ujú, unas trabas allí para que las organizaciones podamos, sí. incluso nosotros en Acción Solidaria, trabajar con plena fluidez y autonomía. Es decir, porque si no terminas de pasar unos requisitos, hay un embudo, ¿no? En el SAREN, porque además la forma de asociación civil, que es la que usamos, la tienen cantidad de organizaciones, incluyendo, por ejemplo, los condominios. Así que ahí se represó mucho este trabajo. Y en tercer lugar está, por supuesto, la de los temas de derechos humanos gruesos, como estas de las personas que han sido detenidas arbitrariamente. Me parece muy importante el número de personas que ya han tenido sus cargos levantados. Lo, Sí. lo- lo publicaba Jorge Arriaza como parte Ujú. de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, más de 8.000. Sí, aunque ahí también Entonces, hay, o sea, como que también haciendo una contraparte de eso, o sea, hay sectores que están diciendo que la ley de amnistía fue discriminatoria, que aún quedan una cantidad de personas muy importantes detenidas, y también es cierto que también hay personas a las que se les ha negado la amnistía, ¿no? Un poco. ¿Cómo eso se ha trabajado dentro del proceso del programa o se está bueno, conversando de alguna forma? allí sigue. Una de las Ujú, cosas que a mí me gusta plantear desde siempre es que cuando uno encuentra que alguna puerta se cierra o que no se abre como debería, claro, uno tiene que seguir insistiendo por las vías que sea posible. claro. Yo espero que la ley siga teniendo vigencia. Yo lo que entendí más Ujú, es que la comisión de seguimiento probablemente ya cesaría sus funciones y la ley sigue siendo vigente. Pero es cierto, hay una serie de reclamos muy importantes que yo espero que pueda dar respuesta a la Fiscalía, que pueda también, y es la intención por lo que escuchamos el otro día en Defensoría, en reunión con Egle González Lobato, a quien ujú. también muchos conocemos de hace mucho, y con un compromiso también de hacer que la Defensoría vuelva a convertirse en una institución que tenga la confianza de la gente. Yo alguna vez, y ya no recuerdo cuál era la persona que ocupaba ese cargo, pero en Defensoría del Pueblo, en algún país de América Latina, pero era alguien que andaba por la calle y que iba saludando para tomarse hasta una foto. Claro. Es decir, esos son unos roles que deben tener la confianza absoluta de la población. Yo espero que sea posible. Y de nuevo, estos casos que Ujú, existen, que siguen siendo denunciados, y me parece importantísimo también en un espacio de deliberación pública que se ha abierto ujú. mucho más. Hemos visto, después de un periodo de mucho cierre hasta fin del año pasado, oye, ver que aunque no se logre todo, pero que haya organizaciones que van a la Asamblea Nacional y plantean, por ejemplo, sus diferencias y sus señalamientos sobre la ley de amnistía y que no esté completa, o de nuevo el mundo sindical, o que haya reclamos por el salario. Todo esto me parece importantísimo. Entonces, dado esa posibilidad de espacio abierto, de tener una institución como la Fiscalía, que va también teniendo otro perfil, la Defensoría, que donde no se esté conforme con la situación pueda irse siguiendo el proceso de apelaciones y todo lo que haga falta. Y una cosa que creo que es muy importante también, Luis Alejandro, es que muchas veces se plantea, bueno,
claro, la idea es entonces normalizar todo esto Ujú, y no importan los casos que ha habido, ujú. que han dejado heridas muy profundas. Sí, claro. Y eso de ninguna manera implica que uno olvide que ha habido estas situaciones, pero también el proceso de ir caminando hacia la justicia, memoria, reparaciones, eso Sí. no se para, no hay manera de detenerlo cuando también hay, de nuevo, familiares, víctimas que dicen nosotros queremos que esto ocurra. Es parte del camino a andar, Ujú. que es de enormes desafíos, pero que no excluye de ninguna manera, digamos, este tipo de reivindicaciones que, por supuesto, una parte de la población está exigiendo, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, un poco como que Delcy Rodríguez también ha hablado, ha hecho referencia al proceso de amnistía sudafricano con el tema de la ley de promoción de la unidad nacional y la Comisión de la Verdad, la ley de transición en España. O sea, un poco también hay expertos que han dicho que no tiene nada que ver ese tipo de comparaciones. Sin embargo, yo quisiera como que brevemente me digas si tú consideras que hay elementos o antecedentes que se puedan tomar en cuenta para todo este proceso que están haciendo ustedes. Mira, hay dos cosas allí con lo que Ujú, comentas. Ayer, ujú, en la instalación de la comisión que haría seguimiento a la reforma del sistema de justicia penal, ella decía, está recogido en el documento, y yo creo que es importante, que ha sido un sistema que realmente no le ha respondido a la población en absoluto, ¿no? ujú. Está allí, eso, pues documentado, y cómo ha sido incluso discriminatorio. Es Ujú, decir, el más sí, pobre tiene muchísimo, muchísimo menos de posibilidades de obtener justicia como han estado las cosas en el país. Es decir, requiere toda una reforma profunda, así ujú, está planteado, y pues esperemos que pueda transitarse ese camino. El otro día el doctor Arteaga, en una muy buena entrevista, decía que es que nunca hemos tenido un sistema que realmente funcione como debe ser, ujú. y partía de la propuesta de que de las cosas más importantes es la honorabilidad de quienes vayan a ocupar cargos en estos espacios después del sistema de justicia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es uno, la verdad, muy, muy importante, y que esperemos que en poco tiempo pueda producirse ese cambio. Y respecto Ujú, de experiencias en otros países, yo sí creo que uno debería mirarlas ujú, y ver qué podría aprenderse de ellas. Yo, por razones puramente fortuitas, pero ujú, siendo parte de Civicus, me tocó compartir varias veces, y una vez pasamos una semana en un área, en una finca grande en Sudáfrica, ujú, que pertenece a Jay Naidoo. ujú, Jay Naidoo fue desde joven parte de la COSATU, la Confederación de Sindicatos Surafricanos, ujú. y Jay hizo unas luchas tremendas allá contra el sistema del apartheid. Él me decía, Feliciano, imagínate haberme levantado yo un día de 16, 17 años, eh, informar a nuestra familia que de la mitad de la calle para allá eh, podían seguir viviendo, y nosotros de la mitad para acá, por el régimen del apartheid, nos sacaron, es decir, fue una cosa muy fuerte. Pero él fue parte del primer gabinete de Mandela y estaba justamente en las comisiones de reconciliación. Bueno, no, seguramente el proceso no es el mismo. Ujú, Los daños fueron gigantescos igual. E incluso una de las cosas que me decía Jay es que cuando sale Mandela de la cárcel, Jay Naidoo, lo puedes buscar ujú, por allí, él está casado con una escritora canadiense, Lucy Pagé. Y fue, la verdad que fue una experiencia maravillosa, pero él decía, y se lo pregunté también muy adrede, le digo, pero Jay, y Mandela era como decían de verdad, que mantenía, tú sabes, el camino de la paz ujú. como esencial para superar todos los daños. Él me dice, cuando sale de la cárcel Mandela, y Jay es una de las dos personas ya en la Claro. última casa, Ujú, y él va, lo acompaña, y sale Mandela ya claro. digamos, ya al exterior finalmente. Él dice que vinieron unos tiempos muy violentos porque los querían sacar del camino de la construcción de Claro, eso, claro. de la paz, de reinstitucionar al país. Ujú, Y además Mandela tenía muy clara la idea de que había que llegar al poder
y desde allí entonces producir las transformaciones, pero sin caer en la tentación de la violencia. Él me dice, no sabes lo que era, nosotros queríamos, que nos enardecía lo que nos estaba pasando, queríamos salir a hacer, bueno, sabes, casi que a quemar aquello porque nos seguían, habían matado a algún líder importante en ese momento, después de que él sale, Sí, claro. y él dice, no, Mandela nos tuvo, pero claro, tenía tanto peso su palabra, que era así como que, bueno, ok, está bien, pero no podemos, y eso sale en el libro, Ujú. no podemos darles la razón cuando ellos dicen que somos violentos. No somos, no vamos a apelar a la violencia, nos vamos a ir por la vía de la reconstrucción institucional, democrática del país. Así que, de nuevo, aunque sean situaciones distintas, daños distintos, culturas, maneras de resolver las situaciones distintas, yo creo que estamos en una de aprender, de entender qué ha pasado. Tú mismo acabas de hacer una publicación importante, Luis Alejandro, sobre un proceso de estos, de cómo además usar la palabra, ¿no es cierto? Cómo empezar por el cambio justamente de cómo se narra lo que está pasando para ir después llegando a esos cambios posibles, y yo creo que estamos en un momento de oportunidad para hacerlo. Gracias. Bueno, hay una pregunta que me parece importante sobre un tema que es espinoso para la opinión pública. Tiene que ver con el análisis de las sanciones, ¿no? En muchos casos solamente se queda el foco económico. ¿No? Las sanciones generan pérdidas económicas, pero el enfoque humanitario en muchos casos pasa por debajo de la mesa o queda relegado a un segundo plano. Hay una investigación de una analista senior del Crisis Group que se llama Delaney Simon, que habla sobre el efecto del sobrecumplimiento en los procesos de paz de las sanciones de Estados Unidos. Venezuela va camino además a un proceso como el que ustedes están buscando desarrollar. Y quiero preguntarte concretamente cómo han afectado estas medidas el campo de acción humanitaria en el que tú has hecho vida y cómo puede, bueno, eventualmente afectar eventualmente un proceso de reconciliación y de paz también, ¿no? Sí, lo de las Eh, sanciones es muy importante. Yo, como sabes, pues me he Ujú, manifestado públicamente, hemos firmado cartas de todo contra las sanciones. Siempre creo que es importante recordar, y en eso también muchas veces colegas ujú. dicen, bueno, pero no nos olvidemos que la situación venía deteriorándose de antes. Eso es verdad. Sí, claro. De hecho, cuando presentamos informes en 2016 para el examen periódico universal, un buen número de organizaciones aparecía, como el examen periódico cubre además los 4 años Ujú. anteriores, ya aparecía una situación de tanto colapso de capacidades de protección de la población en salud, educación, eso, transporte. eh, Aparecía de nuevo algo tan serio y tan estructural que eso nos llevó a buscar otras definiciones para lo que estaba pasando. Y de manera muy fortuita, en una diccionario sobre la acción humanitaria que saca un grupo en Navarra, Ujú. encontramos el término de emergencia humanitaria compleja, que describía cómo ese colapso era producto de conflicto político, aparecía la corrupción también como uno de esos temas muy importantes, Claro. y al perderse además las capacidades de quienes están ejerciendo el poder de gestionar conflictos con la población, ahí empieza a aparecer también la represión, mejor callamos las voces, no escuchamos. Entonces, bueno, eso va de nuevo sumiendo al país o a la región en una situación de mucha dificultad. Entonces, el daño empieza antes, bueno, no por nada, la pérdida del Producto Interno Bruto, todo lo que ya se ha Ujú. analizado. Pero cuando llegan primero las individuales en el 17, que Ujú. atrincheran más a las personas que se ven afectadas por las sanciones individuales, y después con mucha más gravedad cuando aparecen las sectoriales y generales, la verdad es que nosotros lo vimos, lo vivimos de manera directa. En el año 2019, en agosto de 2019, creo que fue el 5, el presidente Trump, en aquel momento era su primera administración, sacan una que dice que no se puede hacer ningún tipo de transacción Ujú. con el gobierno venezolano. Pero tiene una frase que dice, entendemos por gobierno de Venezuela al Estado y al gobierno. Entonces, justamente en ese momento íbamos a hacer una inversión por el Ujú. espacio humanitario,
en un hospital materno-infantil. Eso significaba recuperar una unidad de cuidados intensivos. Eh, Pasamos más de 3 meses para poder hacer la inversión porque la compra de los equipos era de un proveedor internacional que no se atrevía Por el a sobrecumplimiento. facilitar el acceso por el tema del sobrecumplimiento, porque como bien dices ahora, es decir, entonces cuando hablamos y llegamos a hacerlo con el Departamento del Tesoro, con la OFAC, pero bueno, esto está produciendo unos efectos muy serios colaterales. No, pero están las licencias, le digo, no les hacen caso porque al final le tienen miedo por el sobrecumplimiento. Y entonces, digamos, te decían, bueno, nada de lo humanitario, ni medicinas, ni alimentos, mandábamos las licencias pero igual no se atrevían a aparecer. Así que cuando la fueron manteniendo, y otra de las cosas muy graves de esas sanciones, Ujú, y en algún momento cuando dijeron que las convertirían en ley, ujú, peor, porque entonces ya no es ni siquiera una decisión ejecutiva su desmontaje. exacto. Tienes que pasar por el Congreso, es una situación de la que no te desprendes quién sabe en cuánto tiempo. Bueno, y ahí empezaron además una cantidad de otros daños que no se perciben, pero por ejemplo, hasta para ayudar a distintas personas y organizaciones, no podrías abrir la cuentica Ujú. para que te pasaran $1000 para que pudieras hacer el trabajo humanitario que tenías que hacer. Es decir, se fue creando, y eso es solo en nuestra área. Al final, Claro. efectivamente, claro que cuando se dice que no crearon la situación de colapso, pero que lo exacerbaron y mantuvieron y profundizaron Ujú. unos daños sociales inmensos, claro que sí lo hicieron. No hay manera de negar esa situación. Feliciano, ¿y cómo abandonar esa lógica de tierra arrasada? ¿No? Eso es un término que se ha utilizado, pero pasó, por ejemplo, en México con el tema del fondo social, que tú has descrito con mucha frustración que se perdió una oportunidad valiosa. Estamos a las puertas posiblemente de alguna negociación política, quizás. ¿Qué reflexión deja eso a 2026 en un proceso donde nuevamente parece que se abre una oportunidad, ¿no? Para la gente. Ese fue muy, muy frustrante, Luis, Ujú, desafortunadamente, porque fíjate, se hablaba de unos $3000 millones, fondos del Estado venezolano, ujú, que estaban siendo usados además un poco por la estructura, ujú, digamos, que se mantenía todavía de poder, ¿no? ujú. Venía del interinato de Un gobierno 2015 y interino. todo. Ajá. Entonces, eso fue, de nuevo, muy frustrante porque la solicitud de recursos para el plan de respuesta humanitaria del país anualmente ha estado entre los 600 y tantos y los 700 y tantos millones de dólares. Ujú, Cuando se habla del fondo social y que eventualmente pudiera entrar un dinero más o menos de los 3000 millones de dólares, digamos que hubieran sido 1000, un ujú, tercio, tú cubrías completo lo que se requería para el plan de respuesta humanitaria. Ese plan que fue cada año, empezó en 2019 ujú. e iba consiguiendo de la solicitud de esos 600 a 700 millones de dólares entre 35 y en el año más alto, el 2023, 55%, consiguiendo esos recursos todavía limitados, es decir, que máximo fue en un año un poquito más de la mitad, te permitía atender a más de 3,5 millones de personas. Sí, la verdad es que Estamos era, hablando de una cifra equivalente a la población total de un país como Uruguay. Pocas pero palabras, imagínate. totalmente, o 3 sea, millones de personas es un número grande. es un número muy importante de unas 5,5 millones en situación de necesidad extrema, ¿no? Claro. Entonces, oye, claro, ¿cómo no te vas a frustrar si tú dices, estos son recursos de la nación, esto se puede poner en marcha? Entiendo que había a veces incumplimientos de las Ujú, partes, pero ese en particular tuvo un obstáculo de quienes tenían vamos a decir, un acceso a la administración de Estados Unidos y que le pusieron realmente un freno a la posibilidad de mover esos recursos. Ya se había avanzado con la idea de que fuera desde una cuenta ujú. llevada por la oficina del secretario general de Naciones Unidas. Ese fue un momento de gran frustración que al no haber contado con eso, llegamos, el año pasado fue un año terrible, también cuando para la administración Trump su cooperación internacional en lo humanitario, en el desarrollo, en los temas de migración, y entonces el programa de respuesta, el plan de respuesta humanitaria de Venezuela, que como digo, cuando menos había alcanzado a obtener recursos, había estado por el 35%, apenas llegó al 20% porque Europa puso unos fondos adicionales ya llegando a fin de año.
Vamos a ver cómo ocurre este año, ya se ha ido recuperando. Yo espero que esta relación distinta con Estados Unidos, que vuelve otra vez a mover recursos para la cooperación, para el Ujú, desarrollo y la humanitaria, pueda, junto con Europa y varios países europeos, no solo es la cooperación ujú. de la Unión Europea, que ha sido un sostén aquí importantísimo, sino también de varios países, bueno, que podamos levantarlo. Pero ha habido momentos donde teníamos oportunidad, Luis Alejandro, y parte de la apuesta es, no, hay que cerrar, hay que ahorcar eso que se supone que es hacerlo al gobierno y al final lo que hace es hacerlo a una población, sobre todo a la que está en mayor situación de vulnerabilidad. Y yo muchas veces me he preguntado, pero no sería, si eres capaz de construir fuerza social, y bueno, una construcción sin duda se vio en el 2024, Ujú. si tienes esa capacidad, ¿no es mejor eventualmente llegar en un momento de cambio democrático en el país con unas condiciones recuperadas y no Ujú. con tierra arrasada, justamente? ¿No es mejor que tengas ya una serie de capacidades levantadas, reconstruidas, para que entonces si llegas al gobierno ya tengas por lo menos parte del camino andado? A mí eso de verdad que siempre me ha hecho una enorme disonancia. Sí, porque hay como una suerte ahora de dilema en que la democratización y la recuperación económica son como excluyentes. No sé cómo lo ves tú, si además como que para que haya un campo democratizador tiene que haber recuperación económica. ¿Tú lo ves así o tienes alguna Es que observación? creo que no hay otro remedio. O sea, nosotros tenemos un camino que transitar ahora de reinstitucionalización del país, Ujú, de reencuentro, de posibilidades de un manejo del conflicto distinto, sin ujú, esos, digamos, sin esas traumas, sin esas heridas tan graves que ha dejado, ujú. hemos tenido en estos años más recientes, ¿no? No hay otra. O sea, tienes que empezar ya con esa recuperación. De nuevo, hay una parte de la población que, que requiere, que tiene derecho a la asistencia y a que la situación vaya mejorando para ellas. ¿Cómo vamos a transitar el camino político hacia esa, Ujú. de nuevo, reinstitucionalización, redemocratización del país? No debe esperar de ninguna manera llegar allá para decir vamos generando condiciones hoy. No puedes, no deberías, por lo menos parar las posibilidades de inversión, de trabajo en ya también pensando en el famoso Ujú. triple nexo entre lo humanitario, el desarrollo y la cohesión social, ¿no? Y todo ello bajo el paraguas de los Claro. derechos humanos. No debe esperar para que entonces la población pueda encontrar respuestas hoy. Además, hay sectores que la necesitan hoy ya. Sí. No deben ser sometidas a Ujú, una espera por efectos de un combate político que también ujú. tiene por supuesto, su legitimidad, pero depende, por supuesto, de los medios también, pero no debe esperar a que Claro. esto encuentre finalmente alguna apertura, porque las respuestas son para hoy. Sí, para cerrar como una última cosa, tiene que ver con la encuesta del PNUD, que entiendo que el programa de paz la está usando como una base de trabajo, donde dice que nada más el 18,6% de la población se atreve a conversar con alguien que piense diferente a él, ¿no? Entonces, el principal obstáculo, a pesar de que los venezolanos parecen apoyar soluciones negociadas, es la convivencia política, ¿no? Para no llamarla coexistencia, que también tiene como otra connotación. Ese es un reto estructural enorme que está anclado a la confianza. ¿Cómo reconstruir la confianza después de, bueno, de episodios sumamente traumáticos como el 3 de enero o la ola que vino después del 28 de julio, donde ocurrieron cientos de encarcelamientos Sí. y todavía esa herida está fresca en la población, igual que las bombas que se lanzaron a inicios de este año? ¿Cómo construir esa confianza que sin duda es base para la paz? Es un, es un desafío tremendo, Luis Alejandro. Ojalá tuviera uno más respuestas, pero en algunos de estos espacios que se han abierto con el programa para Ujú, la paz y la convivencia democrática, recientemente estuvimos con comunidades indígenas y afro. ujú. Y bueno, y salieron a partir de este evento, no el evento, el hecho El tan hecho, sí. lamentable del evento en Madrid, Ujú. bueno, en el que vimos que Los cánticos estuvo, racistas, ¿no? sí, efectivamente. Em, entonces, tú sientes ahí, claro, una reivindicación de la identidad,
de su identidad, además, digamos, que va siendo reconocida en los inicios del gobierno del presidente Chávez en aquel momento, ¿no? Ujú, En el que va llamando a la población indígena, va reconociendo una serie de ujú, derechos. Esa identidad está allí y no puede ser borrada. O claro, sea, y después de lo que pasa, claro, y un poco vamos a decir, la tentación puede ser para muchos generalizar. No debería ser para ningún lado. Es decir, no toda persona que estuvo en Madrid de ninguna manera se hizo claro, por parte de lo supuesto. que vimos. Ujú, En absoluto. Ahí además, con toda legitimidad y con toda libertad democrática, ujú, pueden estar y apoyar la opción que representa María Corina Machado sin ninguna duda. claro. Tampoco es cierto que entonces, digamos, entre los grupos que tuvieron esa reivindicación tan Ujú, importante, eh, de nuevo, no se mantienen todavía allí por ningún otro interés que no sea que se sintieron reconocidas y que claro. además hubo una cantidad de espacios para poder expresarse, organizarse, participar. Entonces, digamos, poder entender que aquí lo que nos toca como gran tarea es ir creando un espacio de encuentro desde el paraguas de la democracia, del reconocimiento, de la interlocución con todas nuestras diferencias, pero de nuevo, dentro del reconocimiento y de la dignidad de la otra persona, eso puede hacer que yo creo que vayamos en este periodo que todavía seguramente va a tener muchos desafíos y que eventualmente si llega entonces a esa posibilidad de unas elecciones en las que pueda haber unos ganadores y perdedores con todas las garantías para seguir Ujú, haciendo vida política. claro. Eh, bueno, en todo ese tránsito creo que tenemos el tiempo para ir fortaleciendo, haciendo crecer ese espacio de encuentro y de reconocimiento, ¿no? De nuevo, entre esas diferencias. Sí, sí creo, y otra vez no lo pongo fuera de esa manera de imaginar el futuro. Y aquí me gusta, y lo he hecho muchas veces, traer a colación unas palabras que escribe Javier Cercas en el libro Anatomía de un Instante. Ujú, Hay unas en las que él dice que cuando Adolfo Suárez, que venía de la representación del claro. franquismo, y Santiago Carrillo, Ujú, presidente del Partido comunista, Comunista, sí. él dice que el pacto que hicieron no fue del olvido, sino el pacto fue del recuerdo, pero fueron capaces, por responsabilidad política, de estacionar, de poner, vamos a decir, temporalmente a un lado los agravios, porque entendieron que primero tenían que construir unas condiciones tales de camino hacia el futuro que impidieran que se repitieran los gravísimos hechos del pasado y que tantas heridas habían creado, y sobre todo por la guerra civil, ¿no? Sí, Entonces claro. ahí hay una situación como de, creo yo, de todos, además nos Ujú, involucra, de responsabilidad, porque, y sobre todo si desde ciertos espacios tenemos, una vez más, esas responsabilidades hasta de comunicación pública, ujú, pedagógicas, eh, no podemos perder de vista que en el medio hay tanta gente que exige que las soluciones sean bien construidas. Esto requiere sabiduría, mucho tino, de nuevo, mucha consideración por tanta gente que espera, ¿no? De sus liderazgos distintos, ujú, desde políticos, partidos políticos, hasta quienes estamos en los espacios de sociedad civil, claro. oye, de hacer esa construcción con responsabilidad, ¿no? Sí, claro. Bueno, Feliciano, muchísimas gracias. De verdad ha sido un honor contar contigo en esta oportunidad para entrevista en Guacamaya. Y bueno, esperamos seguir haciendo varias ediciones y que sigas con tu trabajo en favor de las personas y especialmente en Venezuela, donde tanto hace falta. Muchísimas gracias. Un Gracias. honor contar contigo. Muchas gracias a ustedes.